Bona tarda. Començarem aquesta tarda. Bona tarda a tothom. Com veieu amb el programa i tal, aquesta és una taula que hem dit mirar el món amb ulls de dona. Avui tractarem, és una taula amb expertes en el tema, tractarem sobretot de la declaració i la plataforma d'acció de Beijing a l'any 1995 va representar un abans i un després de lo que és el moviment de dones, de lo que s'ha aconseguit en el moviment de dones, de lo que representa els conceptes, és on es va estar definint què és això de violència de gènere, és on ens referim, hem tingut de referència durant tots aquests 25 anys les que han volgut lluitar contra els drets, pels drets de les dones en aquests anys. Ara el 2020 farà 25 anys d'aquesta conferència de Beijing, on van assistir 37.000 dones, on es va concretar tota la feina que s'havia fet durant anys des del moviment feminista, des del moviment de dones, i es va concretar amb 12 punts, que és la plataforma d'acció, amb 12 punts molt importants, i un d'ells és la violència masclista. Hem de dir que en 25 anys encara tenim aquesta conferència de referència, perquè dels 189 països que van signar i ratificar aquesta plataforma d'acció, doncs no s'han aconseguit encara aquests 12 punts. Que això és trist dir-ho, però és així, les coses van lentes a canviar. S'han aconseguit moltes coses, però no s'ha aconseguit el repte que es tenia. Per tant, encara estem amb això. Llavors, el lema d'aquesta conferència va ser mirar el món amb ulls de dona, i això és el que desgranarem una miqueta aquí, aquesta taula, i és el que farem durant el 2020, que és quan fa 25 anys de Beijing, que va ser el 1995, i hi ha diverses etapes a nivell internacional, de vegades això de l'internacional i de què fa la ONU, etc., doncs ens supera una mica amb la gent de a pie, amb la gent de base, i potser no sabem el que és això de Beijing més 25, i llavors amb aquesta taula intentarem fer, no intentarem, farem aquesta baixada de lo que representa, i per això tenim aquí grans expertes en el tema. Començarem per la Begoña San José, que és de la plataforma CEDAW, Estambul i Beijing, que és una plataforma estatal en la que estem companyes de tot, ONGs o associacions de tot l'estat, i que el que fem és, ens permet, la CEDAW, Estambul, ens permeten fer informes ombra de lo que informa l'Estat cada 4 anys amb aquestes convencions de lo que ha aconseguit. Llavors ens permeten a les entitats fer un informe ombra dient la realitat que nosaltres veiem en el nostre dia a dia i en la nostra experiència. Això ens ho explicarà superbé la Begoña San José, que és la companya que fa molts anys és fundadora d'aquestes plataformes i que fa molts anys que està treballant per aquests consensos que costen molt, perquè són moltes entitats les que participem en aquest espai. Després intervindrà la Beatriu Macià, que potser moltes la coneixeu, que és de Tamaia, Viure sense violència. La companya té molta experiència, és de les primeres entitats d'aquí Catalunya que va començar això que era la violència masclista, que en aquell moment no es parlava, fins i tot el moviment feminista, fins i tot el moviment de dones, això de la violència masclista encara estava com molt tabú, com que encara no estava definit. En alguns aspectes sí, però no tot. I elles van ser de les primeres aquí a Catalunya que van poder fer i han sigut referència per moltes de nosaltres en aquest camí contra la violència masclista. I la Begoña, la Sagabàster,
que està a la meva dreta, que estem molt contentes que pugui estar aquí amb nosaltres, i és la directora d'ONU Mujeres a Túnez i a Líbia. I ella ens podrà dir una mica més què és això de la ONU, què és això, com se treballa i com sobretot ens portarà l'experiència també de Túnez i Líbia, que és un lloc on hi ha hagut totes les revolucions que van haver-hi, les 2011, etc., i és també una referència a nivell mundial. Doncs jo, sense més, passaré la paraula primer a la Begoña San José i elles, evidentment, intervindran en castellà. Fins ara. Sí. Buenas tardes. Y muchas gracias no solo por estar aquí, sino porque habéis estado 15 años y seguís trabajando. Yo creo que es muy importante. Yo tenía muchas ganas de venir a este encuentro. A ver, primero, si soy capaz, me va a pasar como a la chica de esta mañana con el asunto este. No abro. Ahora. Vale. Vivimos en el mundo, ¿no? Estamos en un mundo de 7.000 millones de personas. Y queremos vivir no pasivamente, sino como si fuéramos mujeres con derechos humanos que son universales, que no son privilegio de un país y que no son distintos para las mujeres en razón no solo de la clase social o del grado de información que tengamos, sino también, mira, me ha dicho, primero abrir ahí, perdón, que esto ya sé que son, en fin, y ahora ahí en visualizar. Hay una cosa que pone pantalla completa o algo así. Modo de pantalla completa. Ahí. Esto es. Ahora ya estamos. Ya. No. Mil gracias, Rocío. Vale, pues entonces... quiero ir al anterior. Ahí. Bueno, nosotras trabajamos utilizando los espacios de participación de sociedad civil que da Naciones Unidas y que ha copiado también en el Convenio de Estambul el Consejo de Europa para el Convenio contra la Violencia hacia las Mujeres, ¿no? Entonces, os voy a contar un poco lo que hemos hecho. Esta plataforma empezamos en el 2008, cuando ya había muchísimas mujeres feministas del mundo que hacían informes sombra, pero aquí no lo conocíamos, la verdad. Y una compañera que es de Amnistía Internacional, María Naredo, nos dijo, ¿y vosotras las feministas cómo es que no presentáis? Si presentan a las mujeres de muchísimos países. Bueno, no sabíamos que eso se podía hacer y tal. Y deprisa y corriendo, 17 organizaciones, empezamos en el 2008, luego hicimos otro en 2014 y ahora acabamos de presentar uno. Este año ha habido una conjunción que nos han tocado 3 cosas, que son de los 3 instrumentos internacionales que hay para la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres, que son la Convención CEDAW, que va por países, entonces nos ha tocado este año, el Convenio de Estambul, que también hace la evaluación por países, también nos ha tocado este año, y luego Beijing, que es mundial, o sea, que aunque se empieza país a país, eso es lo que va a contar más Begoña Lasagabáster, que trabaja en ONU Mujeres. Ahora ya estamos en una fase que ya no es de cada país, sino que ya estamos en una fase o regional o mundial. Y, bueno, pues nos han pillado las 3 cosas. Todas las que estáis, o todos también, que estáis en estos espacios muy flexibles y muy amplios de participación, sabéis que cuanto menos tiempo tienes, más difícil es trabajar. Hay manuales en ONU Mujeres de cómo hacer informes sombra. Ahora explicaremos un poquito, ¿no? Un informe sombra es un informe alternativo al del Gobierno. Todos los gobiernos tienen obligación de emitir informes de cómo aplican las convenciones internacionales, que ojalá tuviéramos aquí esa cultura de rendir cuentas, al menos cada 4 o 5 años, de cómo se aplican las leyes, pero los informes de ONG son potestativos y nosotras vimos que para tener un poco de influencia era bueno juntar muchas fuerzas. Bueno. Y el informe sombra es evaluado por un comité de expertas independientes. Es que eso existe. O sea, aquí también es muy raro porque no hay esos comités que los gobiernos se tengan que someter a ellos, ¿no? El gobierno suele ser como ya la última instancia y tal. Bueno, entonces, nosotras nacimos por una alianza de organizaciones feministas y sobre todo de cooperación internacional. Yo creo que no hubiéramos podido hacer lo que hemos hecho si no hubiéramos hecho esa alianza de organizaciones muy diversas
dentro de cada movimiento, pero a la vez pertenecientes a distintos movimientos. Porque las feministas somos muy buenas en hacer movilización de calle, la situación de las mujeres es nuestra prioridad absoluta, pero lo internacional, la verdad es que no lo dominamos, no tenemos estructura, no tenemos dinero para viajar, etcétera, ¿no? Y entonces con las organizaciones internacionales que han tenido muchos recortes, pero en cambio saben mucho más de viajar y de ir a foros internacionales y saben mucho más también de tener interlocución con instituciones. Nosotras trabajamos de abajo arriba, es decir, que empezamos por unos grupos de trabajo que son temáticos o territoriales. Hay 4 plataformas CEDAW autonómicas, una de ellas la de Cataluña, y luego vamos juntando, ¿no? Entonces vamos construyendo la unidad del documento, lo vamos construyendo de abajo arriba, consensuando. Para ti, a lo mejor, lo prioritario son la custodia compartida de los menores, para otra lo prioritario es la situación laboral y para otra la situación de las mujeres migrantes o de las mujeres gitanas. Entonces, el ir articulando todo eso en un informe que tiene que tener una extensión y que se tiene que presentar en un plazo, pues es un trabajo de reconocimiento mutuo que consideramos muy importante, ¿no? Como no tenemos personalidad jurídica, pues no tenemos ni cuenta corriente, ni subvenciones, ni nada de eso. O sea, todo lo vamos haciendo como repartiéndolo, ¿no? Bueno, percibimos que, así como los informes que son solamente sobre la situación de España, más o menos es un poco más fácil, esto de Beijing, luego, si me da tiempo, pues explicaré que nos está siendo un poquito más complicado, porque ya no hablamos solamente de un país, sino que estamos intentando hablar de una región rara, que es Europa con Estados Unidos, no sé qué, y del mundo, ¿no? Y luego, pues intentamos hacer incidencia, o sea, aparte de convencer al Comité de Expertas Independientes, queremos convencer también a la gente que tiene la obligación, a los poderes públicos, que tienen la obligación de aplicar la Convención para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, la CEDAW, y que tienen la obligación de aplicar el Convenio de Estambul y la Plataforma de Acción de Beijing, ¿no? Y hemos hecho algunas incursiones en el Congreso de Diputados, ahora vamos a ir al Defensor del Pueblo, como plataforma, es decir, no organización por organización, sino cada una, ¿no? ¿Qué es de qué hemos hablado en este informe al CEDAW que acabamos de presentar en el mes de junio, ¿no? Bueno, lo que a mí me parece bastante importante es eso, que lo hemos firmado 295 organizaciones. Eso es una de las cosas que recomienda a todos los informes sombra unos manuales. Nosotras, por ejemplo, el de Alda Faccio, ¿no?, que te dice que un informe sombra no tiene que ser una tesis doctoral, no tenemos que patar a nadie diciendo cuánto sabe y tal, ¿no?, sino ganar representatividad. Entonces, gastamos, digamos, casi la mitad del tiempo en conocer datos, en analizar en esto, y la otra mitad en sumar fuerzas entre nosotras, ganar representatividad sumando. Decimos, mira, esta vez, por ejemplo, se nos han descolgado las organizaciones de mujeres gitanas, pues merece la pena ir a buscarlas en vez de escribir, ¿no? Esos son los epígrafes, que son más o menos los que tiene la Convención. Te recomiendan que vayas por los artículos de la Convención CEDAW, pero en esta ocasión nos piden que analicemos cómo ha cumplido España las recomendaciones del Comité CEDAW en 2015. Nosotras empezamos con esos grupos de trabajo y luego, cuando ya se trata de validar el documento que vamos a mandar al comité, nos ponemos en un encuentro que suelen ser de 100 y pico, 200 mujeres. Nos parece muy importante el tener un consenso presencial, ¿no? Esta es una foto del encuentro para elaborar el informe al CEDAW. Y esta es la carátula, la primera parte de las observaciones que hace ese comité. Lo saca en un documento oficial de Naciones Unidas y, sintetizándolo mucho porque tiene bastantes páginas, no es nada ambiguo. Las observaciones que ha hecho el Comité CEDAW a España en el año 2015, por ejemplo, es reponer la sanidad universal. O sea, fijaros que no andan con cositas vagas y tal, ¿no? Derogar el decreto que la quitó, restablecer el Ministerio de Igualdad, que es uno de los puntos también de la plataforma de Beijing, financiar la ley de dependencia, no restringir el derecho al aborto a las menores de 18 años, que se ha restringido, que no se apruebe una ley de custodia compartida impuesta en situación de divorcio, revisar la LOMCE,
para que tenga una perspectiva de género y educación sexual y para la igualdad, y que combata el abandono temprano de la educación, sobre todo de mujeres gitanas, ampliar la ley de violencia de género a la violencia sexual y a la violencia en el lugar de trabajo, aprobar una ley contra la trata, firmar el convenio 189 de la OIT de empleados de hogar, mejorar la atención a mujeres y niñas solicitantes de asilo en general y en particular en Ceuta y Melilla, y difundir en los 4 idiomas oficiales del Estado esto que no se ha hecho, no se ha traducido y no se ha difundido oficialmente en los 4 idiomas. Hubo un informe intermedio por la crisis de personas refugiadas y nosotras también hicimos ahí unas jornadas y un documento y tal para trabajar sobre esto, y esto es cuando estábamos ahí haciéndolo. Y luego hay una cosa de la CEDAW, que eso no lo hemos trabajado nosotras, sino una organización que se llama Women's Link, que tiene un protocolo opcional, es decir, que además de hacer estas evaluaciones generales, tú puedes ir con una denuncia, una vez que has agotado toda la vía de tus juzgados y tu vía judicial del Estado, puedes ir al comité CEDAW. Y esto es súper interesante, no me voy a detener mucho porque vuelvo a decir eso, no lo hemos hecho la plataforma, pero lo estamos difundiendo todo lo que podemos, ¿no? Ángela González Carreño es una mujer a quien hace 15 años su exmarido mató a su hija en un momento que estaba de visita, después de que ella hubiera advertido a los juzgados de Navalcarnero más de 20 veces que había cosas que la niña, que tenía en ese momento 7 años, cuando volvía de estar con su padre, le hacía comentarios que a ella le estaban preocupando. La pusieron en tela de juicio, no le hicieron caso, y al final la niña fue asesinada y el marido se suicidó. Y después de 15 años pleiteando, que eso es violencia institucional a tope, porque encima de que te han matado a tu hija, tener que estar constantemente dando esto, pero ella ha tenido, por una parte, la valía personal de entender que tiene que luchar para que no les pase a más mujeres lo mismo, y el apoyo que ha tenido también de esta organización, Women's Link. Salió una sentencia del Tribunal Supremo que dice una cosa importantísima, y es que cuando un Estado ratifica la Convención CEDAW, la ratifica desde el principio hasta el fin, y si tiene un mecanismo de aplicación, que es el Comité de Expertas Independientes, que no son juezas, es un órgano administrativo, son personas que, en fin, que podríamos ser alguna de aquí, expertas son, y yo también digo que independiente porque, entre otras cosas, no, son incompatibles con su propio país. Si las ha propuesto Francia, no pueden analizar Francia. Entonces dice que tiene que aplicar eso, porque los jueces estaban a decir que la resolución del CEDAW, del caso de Ángela González Carreño, no era vinculante, no tenían que reconocer el error judicial de haber permitido que esa niña fuera asesinada, y en cambio pues ha salido esa sentencia. Esto es muy importante porque, aunque no han aplicado entera la resolución del caso de Ángela González Carreño, que tenía más apartados, no solamente para la no repetición, es decir, para dar formación al personal que trabaja en la justicia y más cosas, pero bueno, por lo menos dice una cosa súper importante para nosotras, y es que estos convenios internacionales no son papel mojado, sino que son realmente vinculantes con el mecanismo de aplicación, que es un mecanismo en el que la sociedad civil podemos participar. Esto es una cosa súper importante, ¿no? El segundo informe que hemos hecho, que en realidad lo hemos presentado antes, porque el del CEDAW ha sido en junio y el de Estambul ha sido en febrero, pues es del convenio del Consejo de Europa contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y entonces, bueno, ya digo que es bastante parecido el mecanismo. También tiene un comité de expertas independientes que se llama GREVIO, Grupo de Expertas, y tiene también la posibilidad de que vayan las organizaciones no gubernamentales allí a decir cómo lo vemos, ¿no? Bueno, nosotras, por ejemplo, así muy sintéticamente, decimos que sí, que se están haciendo cosas de violencia, pero que no se ha atajado la violencia hacia las mujeres. Entonces, que tiene que haber más financiación, y ahí, aunque ahora esta mañana también ha hablado mucho Monse del Pacto de Estado, la financiación del Pacto de Estado hemos logrado que haya 200 millones más, pero ahora no estamos contentas en cómo se está gastando, ni en la eficacia, ni en la transparencia, ni en la rendición de cuentas. En educación, por ejemplo, seguimos sin aplicar una parte de la ley de 2004, 15 años después de haberse aprobado. Es que no todos los estudiantes tienen realmente una educación ni sexual ni para la igualdad y contra la violencia, y es el principal mecanismo de prevención según el propio Convenio de Estambul. Decimos también que, que tenemos un sistema muy judicializado. Entonces,
lo primero que te dicen es que denuncies. O incluso tú vas al médico, te ve con un ojo morado y el propio médico o médica pone una denuncia. Pero bueno, estamos viendo que, o sea, hay 150.000 denuncias más o menos al año en todo el Estado, de las cuales solo 20.000 terminan en una sentencia condenatoria. O sea, hay muy pocas materias que vayan a juzgado y que salgan tan mal paradas, digamos, ¿no? Y sin embargo, solamente hay 110.000 mujeres que van a la atención del artículo 19, que era jurídica, psicológica y social, que no está judicializada. Es decir, que tú puedes ir a tu ayuntamiento, por ejemplo, y cuando ya te ves madura, que te ves ya segura para poner la denuncia, a lo mejor la pones. O a lo mejor ni siquiera, como dice Lorente, o sea, ni siquiera pones denuncia, sino que lo que pones es una demanda de divorcio y pones distancia y es tu solución, ¿no? Entonces, nos parece que hay más orientación hacia lo judicial. Y es como si en un sistema sanitario hubiera más gente que entrara en el quirófano que en la consulta de atención primaria de la médica de cabecera, ¿no? Pues no, primero tienes que ir a la médica de cabecera, ella conoce tu historial, ella te puede a lo mejor decir cosas y no te vas directamente tú al quirófano, opéreme, porque es que tienen mucha probabilidad de que no te operen o que te operen mal. Bueno, la otra cosa que nosotros vemos es precisamente el objeto de este fórum, ¿no? La situación de los menores, de 60.000 menores víctimas, en el concepto que se ha modificado en el 2015, pues solamente reciben 5.000, reciben apoyo psicosocial, ¿no? Y luego, pues la pensión de orfandad, que sí que se ha empezado a habilitar muy recientemente, todavía tampoco está suficientemente, nos parece, no ha llegado a donde tiene que llegar, ¿no? Y luego es obvio que seguimos teniendo una superrepresentación de mujeres inmigrantes. Uy, sí, voy a poner el acelerador. Que no hay perspectiva de género en asilo y que, bueno, pues nosotros... el caso, por ejemplo, de Juana Rivas ha evidenciado que el Convenio de Estambul no se aplica con carácter internacional. No es lo que dice que quiere ser, que es que, por ejemplo, Francia, Italia y España tengan la misma protección vía Convenio de Estambul, puesto que lo han firmado ambos, ¿no? Y veis que vuelve otra vez a plantear el tema de la trata que también había planteado el CEDAW. Esta es una foto, bueno, la foto es de cuando nos reunimos para aprobar este informe sombra. Y una cosa interesante es que en el convenio de Estambul el gremio, el grupo de expertas, se desplaza. En vez de tener que ir nosotras a donde están ellas, que están en Estrasburgo, pues vienen ellas aquí a hacer una visita que la acaban de hacer hace un mes más o menos, ¿no? Nosotros pensamos, abreviando mucho, que el tema de menores va a ser un tema muy, muy importante. Porque además en Dinamarca y en otros países que ya han sido evaluados por el gremio, es un tema en el que se están parando mucho, a ver, ¿no? O sea, que se tiene que mejorar claramente y, en fin, esta mañana lo han explicado mucho más las compañeras, ¿no? Y esto, la Plataforma de Acción de Beijing, que es el tercer instrumento, no es un convenio, no tiene fuerza jurídica, es más bien una recomendación y la otra particularidad es que se evalúa, como decía antes, a nivel mundial cada 5 años, ¿no? Y ahora estamos en Beijing +25. Se ha hecho hasta abril, era que cada país tenía que presentar su informe. Para que veáis cómo está el patio, en la Unión Europea ha habido casi un tercio de países, y algunos que nos suena el porqué. Bueno, no he dicho antes que el Convenio de Estambul no lo han ratificado todos los países y que hay algunos que están en guerra contra él. Léase Polonia, Hungría y otros. Bueno, y en esto de la Plataforma de Beijing, pues los mismos Polonias, Hungrías y bastantes más tampoco han presentado el informe, están a la contra. Bueno, entonces, nosotras ahí no hemos hecho informe sombra, no hay ese cauce, pero bueno, lo que estamos es intentando entender qué es lo que pasa. Y nos ha sido muy útil un encuentro que ha habido el día 27 de septiembre, donde intervino también Monsevila, y que vino la directora regional de ONU Mujeres para Europa y Asia Central, ¿no? Y entonces ONU Mujeres nos dijo que hay 4 temas emergentes, aparte de los, no sé, muchísimos puntos que tiene la plataformación, 4 temas que yo creo que me encantaría, bueno, que vosotros también opinarais, ¿no? Uno es que hay una ofensiva contra los derechos de las mujeres, que no es solamente Vox, y lo que se ha comentado también en el coloquio esta mañana, es internacional. Y el grupo de expertas de ONU Mujeres estima que 1/3 de las mujeres del mundo
estamos bajo esas ofensivas y que están triunfando en algunos países. Entonces, ¿cómo vamos a actuar contra esta ofensiva que tiene organizaciones, financiación, coordinación, de todo? La otra es la revolución tecnológica, que influye no solamente en el acoso por el móvil y no sé qué, sino que es una acumulación de datos en poder de unas empresas tecnológicas muy monopolísticas casi, y que hay un dominio, un conocimiento no solo económico, sino también político de los datos, y esto es una cosa, por no hablar de que la robotización va a destruir más empleos de mujeres que de hombres, porque va a destruir los empleos menos cualificados, la limpieza, tal, donde estamos muy representadas, ¿no? El otro tema que plantea es el cambio climático. Es obvio que no se puede hacer feminismo prescindiendo. La compañera que habló de esto terminó con una frase que dijo: el ecofeminismo es el feminismo que ha comprendido el siglo en el que le ha tocado vivir. Y yo con eso creo que dice mucho, ¿no? Y luego, por último, que tiene que haber un pacto intergeneracional. Es decir, el feminismo está muy potente en las generaciones jóvenes, pero son muy antiinstitucionales, mientras que las que somos ya más mayores, pues yo creo que la mayoría sí pensamos que hay que conseguir comprometer a los gobiernos y a los que administran los recursos públicos, ¿no? Esta es una foto del encuentro este que os decía. Sí. Y entonces, bueno, esto, que ya no lo voy a mencionar, es lo que se ha acordado en Ginebra hace una semana, el día 28, y yo terminando diría que sí que merece la pena el hacer este esfuerzo de unir fuerzas y de analizar. Porque primero ganamos representatividad si nos juntamos, si cada una no dice lo que opina por su cuenta. Y en segundo lugar, analizar así, juntas, la situación de nuestro país es un enriquecimiento también para nosotras y es una manera también de legitimarnos para ir a los sitios con datos, con argumentos de qué es lo que tienen que hacer. Gracias. Muchas gracias, Begoña. Ahora Beatriz Macià nos hablará más de aquí, qué hemos hecho. Bueno, ella os lo explica, pero aquí en Cataluña ha habido todo un debate desde el Consell de Dones de Cataluña sobre varios temas, pero también sobre violencia. Ella es de esta comisión y pues nos va a hablar también pues toda una experiencia de participación en el Parlamento de Dones. Vale, hablaré en castellano, en deferencia a mis compañeras de mesa, y también por si alguna otra persona puede captar mejor cuál es la información. Bien, yo quiero felicitar a la plataforma por el trabajo hecho durante todos estos años de forma incansable, que consigue que la Casa de la Bonne Maison se llene de jóvenes y jóvenes diversas y diversos, y creo que esto es algo que hay que celebrar. El título de la mesa es mirar el mundo con ojos de mujer. Y quizá deberíamos decir que las mujeres siempre hemos mirado al mundo con nuestros propios ojos y que ha sido el mundo quien no nos ha mirado a nosotras. Y estamos, ¿no?, en los momentos en que la fuerza también que tenemos como movimiento feminista está poniendo sobre la mesa de que el mundo debe mirarnos y debe escucharnos. A partir de aquí y de esta constatación, yo quiero situar que el feminismo siempre ha participado en la política y ha participado siempre, ya sea desde los márgenes o desde lo que se llama ahora el feminismo institucional, intentando mantener un equilibrio difícil muchas veces para a las mujeres que estamos en unos espacios y en otros. Son unos equilibrios muy difíciles de sostener muchas veces, ya que entramos en contradicciones. Pero ha sido el feminismo quien ha conseguido nombrar
que la violencia contra las mujeres es una cuestión ideológica, que es una cuestión estructural, que es algo que tiene que ver con las sociedades patriarcales y capitalistas, y que sabemos que hay una violencia simbólica que sostiene todo el relato sobre las violencias, que sostiene todo el relato sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Por lo tanto, situar la violencia dentro de la política continúa siendo todavía un reto, porque la política que se dice no es la política que se hace. Y esto, las mujeres que estamos en diferentes contextos lo vemos. Por ejemplo, las mujeres que estamos atendiendo a mujeres en lo cotidiano, mujeres que pasan por situaciones de violencia machista y a la vez, ¿no?, estamos participando en ámbitos institucionales, nos damos cuenta de muchas veces cómo es este abismo, ¿no?, entre lo que se dice y lo que se hace. Bien, pero a pesar de esto, ¿no?, a las mujeres, las organizaciones de mujeres, continuamos insistiendo de manera tozuda a participar y a sostener todas estas contradicciones, ya que pensamos que más vale estar que no estar, porque si no estamos no nos van a escuchar, si no estamos no van a hacer caso de aquello que podemos proponer. Y desde esta perspectiva, pues me gustaría compartir, ¿no?, lo que significó, como ha dicho Montse, participar en el Parlamento de las Mujeres del pasado mes de julio, en el que diferentes organizaciones que formamos parte del Consejo Nacional de las Mujeres de Cataluña participamos desde hace mucho tiempo, y concretamente el grupo de violencias. Pero también quiero significar que muy posiblemente el Parlamento de Mujeres no habría estado posible sin un trabajo hecho por todas las antecesoras, por todas las mujeres que a través de diferentes mecanismos de participación han puesto los temas en las agendas políticas, en los municipios, en los gobiernos, es decir, el trabajo de base, el trabajo de las regidoras, el trabajo de todas las mujeres que están trabajando día a día por realmente erradicar la violencia y por los derechos. Yo creo que esta relación, de alguna manera, ¿no?, de confianza con las antecesoras nos han permitido avanzar hasta donde estamos ahora y sabiendo que nos queda mucho camino por recorrer. Como Begoña ha dicho, ¿no?, la Cuarta Conferencia Internacional de Pekín, ¿no?, pues tuvo un impacto importante en todas las organizaciones de mujeres, en los gobiernos, y a conseguir aquellos acuerdos fue un impulso importante. Yo me acuerdo que se sacó un libro que era Mujeres de Cataluña Pekín, y cuando íbamos a pedir recursos, cuando íbamos a decir es que tiene que haber prevención, íbamos con el librito, era una especie de Biblia, perdón por la referencia religiosa, ¿no?, pero era decir, no, pero es que mira, es que habéis firmado esto, habéis dicho que haríais esto y esto, y entonces, ¿por qué no lo hacéis?, ¿no? Es decir, que tuvo un impacto realmente que creo que fue importante. Además, ¿no?, también el espíritu de Pekín hizo que o puso de relieve la necesidad de que las mujeres nos pusiéramos en el centro de la política, en el centro de las decisiones que nos afectan, y que la participación de las mujeres en la política no sea como demandantes, no vamos a pedir, sino que vamos a exigir, vamos a estar como sujetas de derecho. Y por lo tanto, ahí hubo un cambio importante. La aplicación de los acuerdos de Pekín en Cataluña tuvo que esperar bastante, especialmente en relación a la violencia de género, la violencia contra las mujeres, pero la verdad es que supuso un avance, ¿no? También en Ginebra, la semana pasada, pudimos participar en diferentes organizaciones de mujeres en la conferencia de ONGs, donde también nos permite evidenciar cómo, sin la fuerza del feminismo, sin la diversidad del feminismo, las divergencias entre nosotras, las estrategias y las complicidades, difícilmente podremos avanzar.
Por lo tanto, las mujeres de forma singular y las organizaciones de mujeres que aglutinan y dan fuerza a los feminismos son la base y la posibilidad real de promover cambios y acciones para que realmente el mundo sea un lugar en que las mujeres lo habitemos. Y es desde esta perspectiva que, como decía Montse, el pasado mes de julio se realizó lo que se llamó el Parlament de Dones, en que las mujeres de diferentes organizaciones ocupamos simbólicamente el Parlamento de Cataluña para realizar una declaración que pudiera ser ratificada posteriormente por el Parlamento en sesión ordinaria. Es decir, no queríamos que fuera un estar allí, sino que luego los puntos que se plantearon se pudieran ratificar en la sesión ordinaria del Parlamento. Esto fue posible gracias a los acuerdos y las complicidades creadas entre representantes electas del país, de todos los grupos, las entidades de mujeres que estamos aglutinadas dentro del Consell Nacional de Dones de Cataluña, que a través de las diferentes comisiones pudimos trabajar en los diferentes ejes que se planteaban. Consideramos que el gesto simbólico de llenar el Parlamento de Cataluña de mujeres daba una trascendencia política y una trascendencia que tiene que ver con tomar la palabra y decir aquello que nos preocupa, aquello que realmente nos motiva y aquello que creemos que debe ser cambiado. La convicción de que es posible transformar el mundo desde pequeños países que creen en futuros sin violencia contra las mujeres y como sujetas de pleno derecho. La declaración que se hizo en el Parlament de Cataluña recoge diferentes ámbitos que también están en la Declaración de Pekín y que desde el Consell Nacional de Mujeres de Cataluña definimos. Yo voy a centrarme en el derecho a vivir libres de violencia machista. De entrada, todas sabemos que la violencia machista supone una grave vulneración de los derechos humanos y en el Parlamento situamos que se acuerda la debida diligencia con la que el Parlamento debe actuar, recogida en el derecho internacional la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la Declaración de Pekín y el Convenio de Estambul. La debida diligencia quiere decir no dilatar en el tiempo, dar intervenciones de apoyo y actuar en relación a lo que las necesidades urgentes requieren. Por este motivo, y para hacer efectiva esta debida diligencia, constatamos las necesidades de adoptar medidas, por ejemplo, como modificar la Ley 5/2008 del 24 de abril del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista para poder incluir dentro de esta la violencia institucional, porque sabemos que la violencia institucional en estos momentos tiene una dimensión muy importante. Establecer la definición, las tipologías y los procedimientos sancionadores en relación a esta violencia institucional y también de reparación y, a la vez, crear un observatorio externo a la Administración pública que recoja las quejas de las mujeres y de las entidades que trabajan con las mujeres en relación a la violencia institucional. Cuando hablamos de violencia institucional, lo hablamos en el sentido de aquellas prácticas estructurales de acciones discriminatorias, humillantes hacia los derechos humanos realizados por los servidores públicos. Esta violencia institucional muchas veces está legitimada por el poder y de ciertos servidores públicos, creando revictimización a las mujeres que se acercan a los recursos públicos para reparar el daño que se les ha hecho.
la violencia machista, la violencia de género, la violencia contra las mujeres, sea del tipo que sea, como sabéis, y se produzca en el ámbito que se produzca, siempre constituye una fallida en la garantía de los derechos humanos de las mujeres. Y tal como establece el Convenio de Estambul, quien no cumple esta garantía es responsable. Esta no reparación forma parte de la violencia institucional. Por lo tanto, la violencia institucional debe ser incluida. Por ejemplo, también el descrédito respecto al relato de las mujeres sobre las violencias vividas, lo cual comporta que, por ejemplo, en Cataluña sea uno de los territorios donde menos órdenes de alejamiento se conceden. Por ejemplo, en la no aceptación, en la mayoría de casos, de informes acreditativos de violencia por parte de las entidades acreditadas según la Ley 5/2008 y elaborados por profesionales de larga experiencia en la materia. También, por ejemplo, las listas de espera de las mujeres para ser atendida en los recursos, la falta de acceso a las viviendas públicas por aquellos casos en que el acceso a la vivienda es imprescindible y las dificultades para acceder a ayudas económicas. Tenemos que ser responsables, no autoengañarnos, porque estas dificultades, estas mancances, ara no surt la paraula, estas carencias, gracias, no son únicamente responsabilidad de aquella consejería que tiene atribuida una determinada competencia, sino que es una responsabilidad de gobierno, es de la prioridad que se otorga o no se otorga a la erradicación de la violencia machista y de cómo esta se refleja en la prioridad, por ejemplo, de los presupuestos generales. La falta de reparación es visible a partir de que no todas las mujeres pueden llegar a la red especializada de atención y que los servicios de la red especializada no son todavía suficientes para poder dar respuesta a las mujeres en todo el territorio de Cataluña por igual. Y también como ciertas decisiones judiciales, como el trato policial que se da a veces a mujeres víctimas de violencia o en la falta de recursos de atención y en los tiempos de espera. Es en este sentido que se propuso que el Parlamento y la ley tiene que establecer los mecanismos que garanticen el abordaje de todas las formas de violencia machista. La atención a las mujeres en un tiempo de espera no superior a los 15 o 20 días, la calidad de esta atención con la especialización de las plazas públicas, las cláusulas claras para la externalización que garanticen también condiciones laborales dignas, entre otras medidas, para poder luchar contra la precariedad laboral del sector, porque sí, también las trabajadoras que atienden a las mujeres en situaciones de violencia están en situación de precariedad laboral en muchísimos casos. También la elaboración de un estudio cualitativo de los órganos judiciales que permita, de alguna manera, adoptar medidas adecuadas en la lucha contra las violencias machistas y, finalmente, los instrumentos necesarios de control y cumplimiento de la ley. Sabemos, por ejemplo, sabéis que la Ley Integral contra la Violencia de Género, que es la Ley 2004, que es la única que tiene competencias penales, porque la ley catalana no tiene competencias a este nivel, ¿no? Pues sabemos que, por ejemplo, solo recoge la violencia en las relaciones de pareja y no recoge las agresiones sexuales, por ejemplo. Y en materia de recursos y de apoyo es que en el Código Penal no da respuesta a las diferentes situaciones de violencia que pueden vivir las mujeres y también, como sabéis, Cataluña no tiene competencias en este sentido. Por lo tanto, también hay que asegurar una atención integral de niños y niñas, adolescentes, en las situaciones de violencia machista, con recursos y servicios suficientes, una coordinación de la
Red de Atención a las Violencias y de la Red de Protección a la Infancia, con protocolos con perspectiva de género y personal con formación adecuada. Con el establecimiento de protocolos con perspectiva de género para atender a los menores víctimas de violencia sexual, como un nuevo modelo, ¿no?, el Barna House, o otros que tengan reconocida la no victimización y los recursos suficientes para dar respuesta a esta situación de violencia, como por ejemplo los matrimonios forzados o la mutilación genital femenina. Tenemos también que garantizar la atención psicoeducativa y terapéutica de las personas menores de edad, de manera que no puedan estar condicionadas a la obtención del consentimiento de los dos progenitores si no se obtiene a la interposición de procedimientos penales o civiles. Es especialmente flagrante que muchos profesionales se tengan que ver denunciados por padres que no están de acuerdo en que sus hijos e hijas tengan un apoyo psicológico, por ejemplo. Es decir, los casos de violencia en que los menores están afectados, ¿no? Los padres, si no dan su consentimiento, pueden denunciar a estos profesionales por atender a los menores. La Administración, en cumplimiento del derecho de diligencia de vida y del interés superior de los jóvenes y de los niños y niñas, tiene que garantizar la formación de la judicatura, especialmente de los operadores jurídicos, para evitar, tal como establece la legislación vigente, las sentencias que otorgan custodias compartidas en las situaciones de violencia machista y revisar especialmente la función de los puntos de encuentro, que tiene que priorizar y garantizar el bien superior de los niños y niñas. Nos encontramos con una justicia patriarcal que otorga a los progenitores, padres hombres, todos los derechos y a las madres todas las obligaciones. Los casos en que se retira la custodia a la madre son especialmente flagrantes. Todas recordamos el caso de María, la mujer de Uruguay, que se refugió en el consulado de su país para no haber de entregar a su hija al padre, según sentencia judicial. Pero este caso no es el único. Forma parte, ¿no?, de cómo opera la justicia, que obvia las recomendaciones, por ejemplo, del Convenio de Estambul. Y finalmente, es imprescindible liderar, decimos en este acuerdo, que es imprescindible liderar desde las políticas de mujeres el acceso a las redes de atención integral, a los recursos, a las prestaciones, a la seguridad y a la atención jurídica, promoviendo herramientas para la detección y la identificación que permitan el ejercicio efectivo de estos derechos, sin necesidades o requerimientos de colaboración o denuncia en el ámbito político o judicial, por medio de un abordaje feminista amplio que tenga en cuenta todas las tipologías por ejemplo, como el tráfico, reconocidas en la Directiva 36/2011 de la UE, del Parlamento de Europa, del Convenio del Consejo del 5 de abril, relativa a la prevención y a la lucha contra el tráfico de seres humanos. Hace falta también un abordaje ético feminista que salga de los posicionamientos que dan prioridad a cuestiones de supuesta convivencia cívica o que construyen víctimas perfectas, basándose en estereotipos. Hay que ampliar la formación a profesionales y diferenciar las realidades. Por tal de que todas estas propuestas sean realmente efectivas, hace falta que las mujeres incidamos desde los diferentes ámbitos de participación y no tanto desde el reclamo y la demanda, sino desde nuestras propias acciones. Acciones en tanto que personas de derechos. La incidencia política pasa por las calles, pasa por el Parlamento, pasa por los gobiernos, pasa por las organizaciones internacionales. Todas somos necesarias para realmente cambiar el estatus de las mujeres. Gracias.
Muchas gracias, Bea. Ahora va a intervenir Begoña Lassaga-Baster, tal como hemos dicho antes, directora de la ONU Mujeres en Túnez y Libia. Bona tarda, moltes gràcies, Montserrat. Encantada de estar aquí. Ha sido un poco complicado llegar, pero hemos llegado, así que contenta de estar aquí. Y voy a retomar lo que han dicho mis compañeras, Begoña, somos como el grupo de las Begoñas, y Beatriz, las 3 Bs en este momento. Sí. Un poco, el año que viene es un año, yo creo que interesante para hacer una reflexión sobre lo que está pasando. Es evidente que todos los años hacemos, todos los días hacemos, y hay 3, o por lo menos 2 elementos de aniversario muy fundamental, más allá luego de cada año, cada país que tiene que hacer las revisiones de CEDAW o de Convención de Estambul. Y es Beijing más 25, como decía Begoña, es decir, el 25 aniversario. También es el 20 aniversario de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad sobre el papel de las mujeres para prevenir los conflictos, para resolver los conflictos y para mantener la paz, el 20 aniversario de esa resolución muy importante, que luego ha tenido otra serie de resoluciones en el Consejo de Seguridad, y es el 10º aniversario de ONU Mujeres, en lo menos en lo que nos toca, que también habrá que hacer una evaluación. El Beijing más 25, o sea, cuando la conferencia de Beijing, esas 12 acciones, hace 25 años, había una idea como que, bueno, esto fenomenal, vale, bien, dentro de 5 años ya tenemos el 30% de las mujeres en los parlamentos, en 10 años tenemos no sé qué, y llegamos 25 años después en los que, ¿y qué ha pasado? Con una especie como de sensación de que hay un avance dolorosamente lento, pero que además ese avance puede ser peligrosamente atacado por sectores muy organizados, muy reforzados y con mucha influencia y con mucho poder. Con lo cual es una situación muy compleja. Hay otra situación compleja y es que hay una generación joven con mucha razón que dice, oiga, que nosotros ni existíamos, a ver si de alguna manera se les ocurre volver a hacer una conferencia a decir que nosotros también tenemos que decir algo. Y yo creo que es muy lógico. El problema es que al día de hoy, nos guste o no, hoy no podríamos llegar a aprobar ni 1/3 de las cosas que se aprueban en el 95. Entonces, en la vida hay que tener una cierta caución y precaución de saber, de no lanzarse a cosas que a ver si vamos a ir más para atrás. Y en este contexto, lo que desde ONU Mujeres hemos querido hacer es intentar buscar una participación lo mayoritariamente posible que combine lo institucional y que combine la participación ciudadana singularmente de jóvenes, mujeres y hombres, que es lo que decía Begoña. Entonces, el año que viene tendremos la evaluación formal de la Comisión del Estatuto de la Mujer. Hemos recibido 164 informes de Estados miembros, como veis, algunos importantemente no han presentado, algunos que singularmente chocan, y estamos revisándolo y habrá una revisión en marzo formal, habrá probablemente también un acto formal de la Asamblea General de la ONU en septiembre y luego va a haber 2 actos muy importantes que de alguna manera estamos intentando México y París agrupen a una participación ciudadana en cada país del mundo que diga, miren ustedes, esto nosotros creemos que hay que ir más adelante, que hay que ir a un ritmo más rápido y que de alguna manera hagamos de manera muy pacífica y de resistencia civil frente a aquellos que quieren hacernos volver hacia atrás. En este sentido, yo creo que al día de hoy, no tenemos los datos, pero evidentemente las 4 condiciones que decía Begoña son ciertas, esa resistencia, ese avance lento, esa intergeneracional que nos falta, cómo combinamos las distintas generaciones en la mayor eficiencia y sinergia que podamos tener, y otras muchas cosas. Pero ¿cuál es el panorama actual que podemos ver? Bueno, tenemos un panorama que yo voy a dar una serie de datos, no porque los datos per se sean ratificantemente importantes y definitivos, sino porque nos indican dónde estamos. Por ejemplo, tenemos un 24,3% de mujeres en los parlamentos, 25 años después de Beijing, es decir, que de 10 miembros de un parlamento, todavía 7 y pico son hombres,
curiosamente. Tenemos 20% de mujeres en los ministerios, aunque lo que sí vemos es que las mujeres en las carteras ministeriales avanzan de esos ministerios llamados sociales, que no son ni buenos ni malos, pero avanzan hacia otros ministerios, defensa, interior, economía, etcétera, etcétera. Hemos reducido el número de mujeres en jefas de Estado y de Gobierno, de 7,2 a 5,2, y así vamos viendo una serie de datos que realmente nos hacen luz verde, luz roja, con un montón de cosas que vemos en las resoluciones del Consejo de Seguridad, en las resoluciones de la Asamblea General, en el consenso de la Comisión del Estado de la Mujer, que constantemente hay un ataque a los derechos, ya sea sexuales y reproductivos, ya sea el derecho de participación, ya sea derechos económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Observamos, por ejemplo, hay cosas que ya tenemos datos, porque antes íbamos un poco como a ojo, ¿no? Y ahora ya tenemos una serie de datos con indicadores, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hemos hecho hincapié en ONU Mujeres, tener datos muy claros que podamos evaluar universalmente, o sea, que se mida cuánto gasta un Estado en inversión en igualdad de género. Esto no había metodología. Nosotros en Nueva York, bueno, ahora estoy en Túnez y Libia, pero cuando dirigía uno de los departamentos de ONU Mujeres en Nueva York, tuvimos que inventar de cero cómo medir estas cosas. Y estos indicadores tienen que ser iguales en todo el mundo para que nos indiquen el comparativo. Por ejemplo, la medición de inversión financiera en igualdad de género. Por ejemplo, cómo se van a implementar las leyes. ¿Qué se entiende por implementación de las leyes? Todos estos son indicadores de metodologías que lo que pretendemos es que haya un espejo en la que ya no son percepciones como tantas veces nos han criticado, es que a ustedes les parece, oiga, mire, no nos parece nada. Estas son las metodologías aprobadas, estos son los indicadores y esta realidad fáctica. Y hay realidades que son del libro de cuestiones positivas. Por ejemplo, en el tema de mujer, paz y seguridad, en un tema de los que me toca estar constantemente en Libia, en el Líbano, en Siria, etcétera. Cuando hay más mujeres que están en la mesa de negociación de acuerdos de paz, se consiguen antes. Y tenemos los estudios. Cuando ha habido mujeres que han firmado acuerdos de paz, los acuerdos duran 15 años más. Y si vamos a ver cuáles son los números de mujeres en las delegaciones, puedo hablar de Libia, que es como una guerra para encontrar que puedan estar en la mesa de negociación, o Siria, observamos que no hay mujeres. Y luego podemos hablar de por qué no hay mujeres. No hay mujeres mediadoras de paz. No, hay 8% de mediadoras de paz en el mundo. Hay 2% de jefes de mediación de paz. Cuando, curiosamente, los datos nos dicen lo contrario. Y yo creo que los datos, hemos hecho este año un informe que recomiendo a que tenga interés sobre una cosa que va a parecer un poco rara, ¿no? El progreso, es un informe que hacemos del progreso y que este año le hemos dedicado 3 años de estudio a las familias. Y cuando digo las familias, son las familias. ¿Cómo se organiza? Porque las familias, en el sentido de hogares y de articulación en una sociedad de nuestras relaciones entre humanos, tienen muchísimo que ver con la economía, tienen muchísimo que ver con el sistema productivo. Es decir, lo que no se puede hacer es que el sistema productivo económico de un país esté absolutamente no ligado a la gestión que hacemos del sistema reproductivo. Bueno, es el tradicional patriarcado, que no tengo nada que decir. Y esto vamos avanzando digamos, en cambiar las leyes de participación, de economía, de empleo, de pero la parte de cuidados, de la economía del cuidado, de la conciliación de la vida laboral y familiar, de todo esto, es que ahí es como un vacío, como un agujero negro. Entonces, esto no funciona. Eso hace la discriminación salarial, eso hace que las mujeres, por ejemplo, tengan sueldos mucho menores, no tengan las pensiones que tienen los hombres, lo que hace que en la Unión Europea, por ejemplo, hay un 37% más de probabilidades que las mujeres sean más pobres que los hombres cuando llegan a una determinada edad porque no han podido cotizar, porque no hará, por hará. Cuando las mujeres van a la universidad, sea en España, sea en América Latina, sea en Túnez, los niveles son más o menos así. Pero inmediatamente cae el empleo, ¡brum!, porque las mujeres no acceden a empleos, porque en el momento en que las mujeres pueden acceder a empleos después de una educación profesional o una educación universitaria o lo que sea, llega el momento de la maternidad y se penaliza.
y lo que hay es una penalización. Y luego hablamos de todo el tema de la falta de tasa de población, etcétera, etcétera, pero sin embargo los estados y los gobiernos y las políticas institucionales no tocan para nada esa serie de temas. Y hemos hecho este estudio sobre familias y voy a dar una serie de datos, no muchos, porque me parece interesante y es bastante novedoso. Por ejemplo, ¿cuáles son los hogares en el mundo, así a nivel general? Pues el 38% de los hogares en el mundo son parejas con niños, el 27% son hogares ampliados, familias extensas de abuelos y comunidad y sociedad, 13% son parejas, hogares de una persona sola, 13%, hogares monoparentales, 8%, y hogares no familiares, el 2%. Todo esto es importantísimo porque esto tiene grandísima influencia en lo que luego podamos hacer de políticas públicas a la hora de determinar cómo se gestiona una sociedad, sus medios, sus recursos económicos y sus determinadas maneras. Y esto hace referencia a la situación de las mujeres dentro de cada país en su estatus personal y en su estatus familiar en relación a los que conviven. Por ejemplo, en términos de igualdad de derechos, en la toma de decisiones en el matrimonio y la familia, en 19 países la ley obliga explícitamente a las mujeres a obedecer a sus esposos, explícitamente. En 17 no se permite a las mujeres viajar solas y en 37 las mujeres casadas no pueden solicitar pasaporte en las mismas condiciones que hombres casados. En el 13% de los países, las mujeres no pueden transmitir la ciudadanía a sus hijas e hijos. Una investigación en 91 países de ingresos bajo y mediano reveló que la tasa de pobreza extrema entre mujeres divorciadas o separadas, 8%, duplicaba la de los hombres en la misma situación. 3 datos, como sacados así, que indican ya que aquí la discriminación es brutal. Es decir, que el que alguien se divorcie, se separe, su estatus personal, su relación en una familia, en cualquiera de las familias, estilos y estructuras, tiene una discriminación en la vida de una mujer toda su vida entera, que afecta a sus hijos y que afecta a otras muchas cosas. Por ejemplo, parejas del mismo sexo. Sabemos, hasta mayo de 2019, 42 países de todo el mundo habían ampliado el derecho a contraer matrimonio o formar uniones civiles para las parejas del mismo sexo. Pero, sin embargo, 68 países, un tercio de los países del mundo, más o menos, poseen leyes que tipifican expresamente como delito las relaciones sexuales consensuales entre personas del mismo sexo y de ellos, 11 pueden castigarse con pena de muerte. Creo que son datos que realmente importan y mucho respecto a qué entendemos como las relaciones en el mundo en el que vivimos. Por ejemplo, la situación conyugal de las mujeres influye en su tasa de participación laboral. En una muestra de 93 países, tan solo un 52,1% de las mujeres de 25 a 54 años que se encontraba casada en una unión formal participaban en el mercado del trabajo, en comparación con el 65,6% de las mujeres solteras o que nunca se habían casado y el 72,6% en el caso de las mujeres divorciadas o separadas. Esto afecta brutalmente a la calidad de vida, a la salud, a las pensiones, a la pobreza y a todos los demás. Por ejemplo, otro dato que a mí me parece interesantísimo, varias investigaciones en países de ingreso alto ponen de relieve que las mujeres que son madres afrontan fuertes costos salariales, mientras que para la mayoría de los hombres la paternidad se traduce en una remuneración mayor. Esto tiene un elemento de economía total y de política pública. Y esto es algo que aparece siempre en la parte de atrás y en la que, ni tocar, Esto es un tema muy complicado. Esto, por ejemplo, en el tema de la economía de los cuidados, la Organización Internacional de Trabajo dice que hay alrededor de 381 millones de personas que se dedican al sector de cuidados en el mundo. Es decir, un 11,5% del empleo total del mundo.
Y este empleo es considerado de segunda clase. Y no solo es considerado de segunda clase, por supuesto, con una remuneración mucho menor y, por supuesto, en muchos casos sin ningún tipo de derecho laboral, o sea, de derecho de protección laboral. Claro, es que esto es, o sea, si vale más para una sociedad cuidar a un ser humano, mayor o pequeño, que diseñar una carretera, ¿cuáles son los valores que tenemos? Porque al final los empleos que son de mujeres, lo que estamos diciendo es que el valor productivo del dinero es menor, por lo tanto pagamos menos. Esta es la realidad. Y esto es lo que nosotros hemos tratado de poner datos encima de la mesa para decir, tiene una relación fundamental. Pero lo mismo ocurre en violencia, porque la violencia, como decía Beatriz, es obvio que hay muchos tipos de violencia en el mundo. Podemos hablar en conflicto, podemos hablar... Y yo voy a referirme a una serie de datos, 2 o 3, porque son claves y que también tienen interrelación en el resto de las demás políticas públicas. Por ejemplo, ahora el 76% de los países han promulgado algún tipo de ley contra la violencia contra las mujeres. Sí. Sin embargo, no se implementan. Hay leyes buenísimas, por ejemplo, la de Túnez es una ley integral buenísima, pero no hay medios, no hay financiación, no voy a entrar en porque ya ha hablado Beatriz, pero no hay implementación de esas leyes. O cuando la hay, pues tienen toda una serie de deficiencias, como se ha señalado aquí. En torno a un 30% de las mujeres del mundo que han tenido en algún momento una relación han experimentado violencia física o sexual infligida por una pareja a lo largo de su vida en el mundo. Cerca del 18% de las mujeres de 15 a 49 años que alguna vez tuvieron pareja sufrieron violencia en la pareja en los 12 meses anteriores a la encuesta que hemos hecho. En 2017, más de la mitad de las mujeres víctimas de homicidio intencionado fueron asesinadas por algún familiar. Y así podemos seguir y seguir y seguir y seguir. Porque los datos son absolutamente obstinados y tozudos en cualquier lugar del mundo, de cultura, de color, de pelo, de estatura, de ojos o de lo que quieran. Son tozudos y obstinados. Salen ahí país por país. Y entre las múltiples violencias, se ha hablado de la violencia institucional, yo quiero citar, y creo que estuve aquí en Barcelona hace 4 años, creo que alguien me recordó ayer, un tema que es la violencia en la política, que ya, bueno, yo he sido 12 años diputada y trabajo con muchísimas diputadas, con muchísimas políticas, etcétera, etcétera, y era un tema que no se hablaba, porque de alguna manera te ponías en una situación de dificultad, ¿no? No es tan dura, no es tan fuerte, no es tan tal. Bueno, hay un estudio de la Unión Interparlamentaria, 2 estudios ya, que dice lo siguiente en una encuesta cualitativa en los parlamentos del mundo. Hay otra en Europa, los resultados son parecidísimos. De las parlamentarias del mundo, en una encuesta cualitativa, vuelvo a señalar, no cuantitativa, el 81,8% de las parlamentarias experimentaron violencia psicológica. 44,4% recibieron amenazas de muerte, violación o golpes o secuestro. 25,5% experimentaron violencia física en el Parlamento. 21,2% de las parlamentarias fueron objeto de acoso sexual. 38,7% de las mujeres parlamentarias dijeron que la violencia afectó el ejercicio de su mandato y libertad de expresión. Y el 46,7% temieron por su seguridad y la de sus familias. El año pasado, que estuve trabajando hace un tiempo, ahora estoy en Túnez y Libia, pero el año pasado estaba en Líbano. En Líbano pasamos de tener 13 candidatas en el 2009, o sea, imagínense, 13 candidatas para una elección, salieron 4,
El año pasado conseguimos que hubiera 86 mujeres que se presentaran, sabiendo que no iban a salir, muchas de ellas. Hemos hecho un estudio y de 86 hemos conseguido hacer una encuesta a 75, que ya tiene un dominio la encuesta tremendo. Esto es lo mismo, vuelve a repetirse lo mismo. 66,6% de las candidatas experimentaron violencia psicológica, 18% recibieron amenazas directas a ellas o a sus hijos, 28% fueron objeto de abuso verbal y acoso y 16% fueron objeto de acoso online. Se repite y se repite. Y si vemos lo que pasó la semana pasada, creo que hay como unas 40 y pico parlamentarias británicas que no se presentan a la reelección por acoso. Es decir, que el tema de la violencia tiene una dimensión que es, yo creo que todavía imposible de entender. Y esto que vamos parcheando o avanzando en un lado, vamos viendo que esa ofensiva es directa, puede ser a través de resoluciones, pero puede ser a través de, ojo, por ejemplo, en Libia han secuestrado hace 2 meses, a una diputada, Siham Sergeva, a la que yo trabajaba, y estuve en Palermo en la conferencia internacional. El resultado de eso ha sido que el nivel de amenazas al resto de mujeres libias que está intentando desde la posición de liderazgo de sus comunidades en el sur, en Ubari, en Masrek, en Mursek, que se enfrentan a violaciones, a tal y cual, han tenido amenazas para decir esto te va a pasar a ti. Todas estas cosas son parte de esa ofensiva. Porque hay más rotación de mujeres. Cuando hay más rotación de mujeres en los lugares de toma de decisiones, ya sea económico, político, institucional, cultural, donde quiere, llegado un momento tienes que empezar de nuevo. Y si tienes que empezar de nuevo no llegas a conocer bien la historia. Y si no llegas bien a conocer la historia no llegas a tener poder. Y si no llegas a tener poder, obviamente no tienes ningún tipo de influencia. Esto es lo que tenemos. Por tanto, yo creo que es interesante analizar la parte de violencia en todas sus dimensiones. Y la parte tecnológica. Begoña ha suscitado algunos datos. Yo diré que solo el 22,7% de las mujeres participa en lo que llamamos inteligencia artificial. Es decir, todos los algoritmos del mundo que gestionan nuestra vida directa, desde la luz, desde el metro, desde, por supuesto, toda la digitalización de todo esto, desde lo que comemos, desde lo que es la medicina, desde cuál es la escalera, todos los algoritmos que queráis, todos, y nuestra vida es un algoritmo, está hecho por hombres. Es obvio que el resultado va a ser una solución hecha para y por hombres, que ni es ni buena ni mala, pero no nos representa. Porque hay elementos que no todas somos iguales ni pretendemos, pero hay elementos de nuestra vida cotidiana que no están tenidos en consideración, ni con mala fe ni con buena fe, no están tenidos en consideración, punto. Bueno, mala fe el que no pone mujeres, el pobre que no sabe que la menstruación cada 5 días le duele un montón, pues a lo mejor no lo mete en un cacharrito, ¿no? O sea, digo yo que bueno, vamos a ser generosa, pero el que no haya mujeres es una estructura que efectivamente tiene una dinámica de estereotipo, de sociedad. Efectivamente. Pero quiero decir que el señor que no sabe lo que puede ser dar a luz, porque no entiende que si la es total, el cual, el cual, el cual, el cual, pues es que no tiene ni idea. O sea, ese no, en el algoritmo no se le va a ocurrir. Quiero decir que lo que es un problema muy serio, estructural, donde realmente lo que hay que hacer es políticas públicas estructurales para que esto no ocurra y donde habrá gente que no tenga interés, y sí es cierto, habrá mala fe en ese sentido. Yo no quiero entrar en la dinámica, pero he entendido perfectamente el tema. Bueno, el caso... Després et donem la paraula. El caso es que esta es la situación.
Y me han pedido un poco que hable un poco de Túnez, Libia y Líbano, que son 3 contextos completamente distintos. Bueno, yo creo que todo el mundo ve en la tele lo que está pasando con Líbano, y yo creo que solo deciros que el papel fundamental que están jugando las mujeres en las protestas civiles pacíficas es impresionante. O sea, las mujeres han salido a la calle porque el Líbano es uno de los países donde las mujeres no pueden transmitir su ciudadanía, su nacionalidad a los hijos, donde hay 15 sistemas legales. Y usted nace cristiano ortodoxo, cristiano maronita, chií, suní, lo que sea, druso, tal, y ese es el sistema legal que va a regir su vida para toda su vida. Y, por supuesto, con una discriminación brutal para las mujeres. Y las mujeres han salido a la calle, y las mujeres han sido las que están poniendo el liderazgo para que esto, y tienen el liderazgo para que estas protestas no hayan sido en 19 días ni un ápice de una violencia. Se han puesto en el medio de los violentos y de los que protestan de manera pacífica. Ellas son las lideresas de todo el movimiento de resistencia civil, en un país donde aparentemente es muy liberal, pero donde la discriminación es máxima. Y si vamos a Túnez, donde la primavera árabe, Túnez tiene, su ADN ya es igualdad de género, no voy a entrar en muchos detalles, tiene un sistema normativo y legal magnífico, tiene paridad horizontal en las elecciones locales, 47% de mujeres en las elecciones locales, paridad vertical en todas las elecciones, tiene una ley de violencia magnífica, pero la diferencia entre la implementación de la ley y los usos, normas sociales, tradiciones y estereotipos es todo un mundo de brecha. Y ahí es donde realmente hay un problema. Y en Libia, donde hay 5 guerras en una guerra, por decirlo de alguna manera, las mujeres son valientes como pocas. Y las mujeres son las que están intentando que sus hijos no se unan a las milicias, las que ponen una tienda de campaña en el sur y negocian con las milicias para que no les den 2 euros o 2 dólares o 2 dinares a los jóvenes sin empleo y terminen metidos en morir y matar. Es decir, hay unas mujeres con una calidad, potencia, fuerza que es impresionante, pero que la situación estructural, ya sea legal, ya sea de normas sociales, de tradiciones y de estereotipos, hace que los cambios estén siendo muy complicados. Creo que ya me quedo aquí y moltes gràcies. Gracias. Muchas gracias a las 3. Ha sido realmente toda una experiencia relatada de todo lo que en estos momentos tenemos por delante, de cómo hace falta mucha presión de todas nosotras para que realmente los estados, los gobiernos, las instituciones puedan hacer estos pasos. Y ahora os daremos la palabra por si queréis preguntar alguna cuestión, por si tenéis supongo que hay algunos micros, o sea que podéis levantar la mano y si decís un poco de dónde venís, pues también, ¿vale? Aquí hay una. Hola, buenas tardes. Soy Montserrat Pallares, presidenta de COCENFE Barcelona. Es una confederación de entidades de personas con discapacidad física y orgánica y he sido coordinadora de la Red Internacional Mujeres de Metrópolis. He tenido ocasión de trabajar con Begoña y, en primer lugar, felicitar a la organización y a todas las ponentes y simplemente quería un dato porque Begoña, bueno, es como todas las ponentes hoy en la mesa, pues son un fondo de información increíble y estaríamos horas escuchándolas. Pero me gustaría echar un vistazo al estudio que ha comentado Begoña sobre familias y del que nos has dado algunos datos. Entonces sí que agradecería, por favor, a ver un poco más de información me imagino que en web lo podemos encontrar, pero un poquito más de información. Gracias. Sí, está en castellano, además.
A ver si recogemos unas cuantas palabras y después contestamos. A ver, ¿hay más palabras? Alba. Hola, Alba García. Hago de representante de la Secretaría de Mujeres de Comisiones Obreras de Cataluña. El problema, gracias a todas, primero, en primer lugar. El problema que veo que lo habéis dicho, o yo lo he entendido así, cuando se avanza, por ejemplo, en una plataforma, ¿no?, como la de Beijing, se avanza en ese tiempo, se escribe, se pone por escrito, ¿no?, todo lo que se consideró, lo que considerábamos que teníamos que hacer en poco tiempo, hasta el 2000, ¿no? Estamos en el 2021 y estamos como estamos, o sea, no nos vamos a parar ahí, lo habéis descrito todas. Pero, ¿cuál es el mal menor? Es decir, si todavía la plataforma de Beijing, ¿no?, es vigente, ¿no? Incluso si abriéramos ahora algunos temas, corremos el riesgo de ir para atrás. ¿Cómo planteamos ahora, ¿no?, los objetivos? ¿No? Valoro muchísimo todo el trabajo que se está haciendo en estas plataformas que habéis descrito, ONU Mujeres incluida, ¿no? O sea, yo valoro mucho tener también datos, tener indicadores, tener con qué demostrar lo que ya sabemos, ¿eh? Pero, entonces, ¿qué ponemos en la agenda? ¿Resistimos o avanzamos? O sea, ¿estamos en resistencia o vamos a la ofensiva? Gràcies. Algú més demana la paraula? És que des d'aquí veig poc, Queixeu-vos si no... Va. Bueno, doncs contestem primer aquestes dues preguntes. Hola, Montserrat. Bueno, está en la web. Lo pongo así porque quizás para, bueno, no sé si se verá mucho, pero es un poco el color, se llama el progreso de las mujeres. Está también partes de yo creo que todos los datos están en varios idiomas, creo que está en castellano también, en francés, en inglés y creo que en árabe. O sea que está en la página web de ONU Mujeres y no hay ningún problema al respecto. Yo creo, no sé si quizás no me he explicado suficientemente bien, no se deja nada por detrás, entonces sigue. Lo que pasa es que el tema es si vamos a una quinta conferencia, o sea, es decir, Beijing era la cuarta conferencia. Y entonces llegamos a unos acuerdos que dice, por ejemplo, no incluimos en Beijing el tema tecnológico, y lo ponemos a la votación en la Asamblea General, pues ya sabemos lo que ocurre en estos casos, que es que no solamente a lo mejor no vamos más atrás, sino que a lo mejor vamos, perdón, más adelante, que a lo mejor más atrás. El riesgo es poner a votación cuando sabemos que hay líderes, dirigentes, movimientos, ideologías que les gustaría ir hacia atrás. O sea, no se trata de decir esto no sirve, no, esto sirve y muchísimo. Lo que hacemos es precisamente por eso reforzar la parte institucional, reforzar la parte ciudadana, incluir en todos nuestros estudios todo aquello que quizás en aquel momento, hace 25 años, no era tan claro o tan evidente, y tanto en materia de medio ambiente como de sostenibilidad y con otras tantas cosas, pero de alguna manera el riesgo, porque ahí hay una crítica, es decir, bueno, ¿no sería mejor que tuviéramos otro marco legal que incluya todo eso? Pero eso significa llevar a la Asamblea General a votar. Bueno, si uno está... entonces lo que hacemos es resistir y ofensiva. Resistir y ofensiva. Resistir y ofensiva. Y por eso nosotros, nuestra obligación dentro de que somos Naciones Unidas y por tanto nos movemos en los parámetros que nos marca Naciones Unidas, y Naciones Unidas somos nosotros, son los Estados miembros, son no sé quién, son no sé cuántos, lo que tratamos de dar es estirar lo máximo posible que podemos nuestra competencia para demostrar cómo dentro de todas esas plataforma de acción entran otros temas. Es decir, es cómo resistimos y avanzamos de una manera
que no nos encontremos que haya un bloqueo que no nos permita avanzar. Es decir, mucha cintura, mucha capacidad de actuar conjuntamente entre las diferentes constituencies, las diferentes, no sé cómo se dice, de una sociedad institucional, sociedad civil, academia, que es súper importante, medios de comunicación y otros, y intergeneracional, que decía Begoña, que yo creo que es un punto clave. Porque lo que sí que se ve muchas veces en el mundo feminista, de alguna manera, y lo puedo decir en Túnez y puedo decirlo en otros muchos países que lo he visto, es de alguna manera que a veces, bueno, como decía Begoña, las mayores como yo también, pues y las jóvenes, pues de alguna manera, hasta qué punto nos parece que las mayores, volvemos a repetir, sin dejar el espacio suficiente a los jóvenes para que puedan decir, y hasta qué punto los jóvenes tienen que entender que el adquirido, el acervo, de alguna manera, tiene un peso que no se puede decir que no, o que los lugares, los espacios de poder, hay que ocuparlos, lo siento mucho. Serán malos, serán deficientes, no nos gustarán mucho, nos gustarán menos, nos serán pero se ocupan o los ocupará alguien que será de otro tipo. Entonces yo ahí me quedo. Yo creo que en resistencia estamos siempre, ¿no? Especialmente, ¿no?, las mujeres que estamos también en lo cotidiano, ¿no? Las mujeres que estamos en lo cotidiano, en resistencia estamos siempre, porque sabemos que esto va para largo, ¿no? Entonces, yo creo que hay un trabajo cotidiano que forma parte también de nuestra propia ofensiva. Es decir, aquel trabajo cotidiano que se hace desde las organizaciones de mujeres, desde los grupos de jóvenes, desde los espacios de atención, desde los espacios de educación y cultura, desde los espacios de activismo, que eso está ahí y yo creo que eso no nos lo van a parar, ¿eh? Lo tenemos difícil. Y yo creo que las mujeres, y cada vez tenemos, por suerte, también más aliados, ¿no? Estamos empezando a tener aliados, ¿no? Que no somos solo las mujeres, sino que tenemos también aliados. Esto va a ser difícil, va a ser largo, pero no nos vamos a parar, ¿no? Y el trabajo, yo creo que también tenemos que ver que algo es el trabajo de las organizaciones, es decir, todo aquello que cada una desde su organización, desde su espacio de incidencia, desde su compartir con el grupo de amigas, es decir, todo aquello que las mujeres hacemos, ¿no?, para modificar también nuestra situación. Eso tiene que ver también, eso es imparable de alguna manera, ¿no? Y va a ser más o menos largo, pero bueno. Y luego está el trabajo de los gobiernos, ¿no? Y ahí en el trabajo de los gobiernos es donde siempre nos encontramos a veces con unos topes que son muy difíciles de avanzar, ¿no? Bueno, yo lo que he dicho, Monse, lo único que creo que es muy importante es que en este tipo de trabajo estéis siempre y que estemos transversalizadas siempre, ¿no?, por la situación de mujeres con diversidad funcional. Y de lo que ha dicho Alba, yo lo que he entendido, que yo esto también quiero opinar un poco, porque a lo mejor me corrige Begoña, mi tocaya, que esta cumbre de México y la cumbre de París son también un intento de romper el bloqueo de la unanimidad que ha habido en la Comisión de la Condición Social y Jurídica de la Mujer, la CSV, de Naciones Unidas. El sistema de unanimidad está permitiendo que una minoría bloquee, pero además que esa minoría cada vez es menos minoría, o sea, es más grande, ¿no? Y, por ejemplo, en el encuentro esto que hubo en septiembre, la representante de Francia
dijo que conste que en la cumbre de París no se van a colocar en la presidencia y no van a liderar esa cumbre los que no han ratificado la Convención CEDAW. Por ejemplo, Estados Unidos, que no la ha ratificado, es uno de los 3 países, creo, que no ha ratificado en el mundo y que, sin embargo, nos quiere dar a todos órdenes y tal. Los que no reconocen la universalidad del derecho de las mujeres a la igualdad, porque hay un montón de países. Yo he estado ahora, por ejemplo, en Colombia, y entonces hay un señor, que no me acuerdo ahora mismo el nombre y tal, que no hace más que decir que es que Colombia es diferente, y que cosas que están en las normas internacionales, ellos tienen su propia idiosincrasia, tal cual. Es decir, mucha gente se sale de la universalidad de derechos humanos y va a los organismos multilaterales como Naciones Unidas para boicotearlos, pero cuando se aprueba y una resolución, entonces se escudan en que, bueno, tú las has aprobado a nivel internacional, pero yo tengo una idiosincrasia. Entonces, yo creo que todo esto, con lo difícil que es trabajarlo desde sociedad civil, porque desde luego a la gente que trabaja en la ONU y tal, supongo que es muy complicado, pero ya desde la sociedad civil, porque claro, el gobierno, más o menos, cada estado tiene uno. Pero organizaciones de feministas, pues tenemos centenares y tal, y nos es más difícil, ¿no? Pero yo, desde luego, sí creo que hay 2 cosas. Una, que yo creo que tenemos que mantener la universalidad del derecho a la igualdad. Esto no es una cuestión de unos países y otros no. La necesidad de que los derechos mundiales los garanticen organismos mundiales. Esto yo también creo, con todos los defectos que pueda tener Naciones Unidas, y por ejemplo ahora en lo que ha habido de Ginebra se han señalado precisamente por las mujeres jóvenes, son las que más han insistido en que hay muchas barreras, que yo creo que son barreras sobre todo para jóvenes, pero también para personas no tan jóvenes, ¿no? Entonces, a mí me parece que tenemos que estrujarnos un poquito el cerebro para dedicar una parte de nuestro tiempo, una parte de nuestras energías a defender esas cosas y procurar, pues, no sé, o sea, sumar fuerzas, porque al fin y al cabo, para ir a esos sitios no pueden ir las centenares de organizaciones que hay, sino alguien que las represente de alguna manera en los consensos, en lo que podamos estar de acuerdo, ¿no? Y claro, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Beatriz, es decir, es siempre esto de tienes que avanzar, pero también tienes que consolidar un poco tu retaguardia, porque cuantísimas veces nos hemos encontrado con que logramos una cosa y de repente cuando nos queremos dar cuenta nos han rodeado por detrás, ¿no? Y yo creo que también ahora lo de la ofensiva de la ultraderecha, yo por ejemplo el otro día escuché el debate que hubo donde estuvo Vox también, y utilizan términos y tal para hacernos eso, o sea, envolvernos con la retaguardia, no? Algú més vol la paraula? Bé, doncs... Hola, buenas tardes. Muchas gracias a toda la mesa por la exposición tan fantástica. Hay algo que me ronda en la cabeza desde hace ya varios días y ahora que os he tenido la oportunidad de escuchar tanto en esta mesa como en la mesa de la mañana, tengo la necesidad de compartir. Es algo que tengo muy verde, pero es algo que tengo ahí que tengo necesidad de compartirlo. ¿Qué pasa cuando sabemos que tanto las criaturas como las madres que han sufrido violencia machista necesitan procesos terapéuticos de recuperación y no hay horarios establecidos ni momentos para poderlos llevar a cabo? ¿Cómo podemos empezar a pensar en que estas prescripciones tengan algún tipo de reconocimiento, igual que cuando tienes una gripe y te da el médico la baja laboral por una semana, que es el proceso? ¿Cómo podemos reconocerlo para que pueda ser efectivo y real? Porque es que si no, no sé. Bueno, has tocado un tema que es central, porque realmente, ¿qué pasa, ¿no?, con los procesos de atención a mujeres o a los menores, ¿no?, que han vivido situaciones de violencia? Y la realidad es que continuamos estando en precario. Continuamos estando en precario. Tenemos una ley, la Ley 2004, que define servicios. Tenemos la ley catalana también, donde definen los servicios, pero luego la realidad
La realidad es otra, ¿no? La realidad es que, por una parte, está la subrogación de los servicios, es decir, los servicios que deberían ser públicos están gestionados por diferentes organizaciones o entidades, lo cual hace que muchas veces hayan unas colisiones, ¿no?, entre lo que el servicio debe ofrecer, ¿no?, y también las condiciones de trabajo de las personas que están atendiendo estos servicios. Y por lo tanto, este es un tema que está sobre la mesa aquí en Cataluña especialmente. Yo hablo de lo que conozco aquí, ¿no? Y hay pocos espacios, Las mujeres deben esperar meses a ser atendidas. Yo os hablo sin juzgar a nadie, os hablo de nuestra propia organización que hace atención a mujeres y que, debido a lo pequeñas que somos, pues, por ejemplo, no podemos atender a todas las mujeres que nos lo piden, sino que hay momentos en los que se debe cerrar el programa y volver a abrir, pero que esto nos pase a una organización, ¿no?, a una entidad feminista, digamos que, bueno, pero que un servicio público tenga que dar tiempos de espera de 2 meses, eso es lo que no es tolerable. Eso es lo que no es tolerable. Y eso es una realidad. Y eso es una realidad, a pesar de la Ley 5/2008 de aquí, que define todos los recursos que deben haber, y a pesar de la ley integral, pero la realidad es que los recursos no son suficientes. Y eso hace, pues, que muchas mujeres que necesitan atención en momentos concretos, en momentos determinados, en que es especialmente importante, no tengan esa atención. Hay una falta de recursos y, antes decía Begoña, el tema del pacto de Estado. Es una vergüenza que el pacto de Estado, sí, se saque en un momento determinado, que tengas 3 meses para ejecutar un proyecto y que ese dinero del pacto de Estado no esté para crear recursos que se puedan mantener en el tiempo. Y esa es una realidad. Es decir, la atención a las mujeres en situación de violencia debería ser algo prioritario. Absolutamente prioritario, y en este momento no lo es. Y tampoco lo es por las organizaciones de mujeres, las organizaciones feministas, que no tenemos los recursos para poder atender a todas las mujeres que nos lo piden. Es decir, hablo en primera persona, no le cargo a nadie. Nosotras en estos momentos tenemos el programa cerrado, no lo vamos a poder abrir hasta enero, porque ni tenemos los recursos suficientes, ¿no?, ni los espacios. Pero que esto nos pase a una organización pequeña como somos aquí, vale, pero que esto pase a los recursos de atención dichos públicos, porque son de titularidad pública, aunque la gestión sea privada, esto no puede ser. Esto no puede ser. Y es la realidad. Es la realidad, a pesar de que se hagan esfuerzos, pero, perdón. No. Sí. Y esa es una realidad con la que se encuentran muchas mujeres en momentos en que quieren pedir ayuda, en que a lo mejor es su momento para poder empezar un proceso y se encuentran con las puertas cerradas. Es una realidad. O que se tienen que esperar 2 meses. Y hay situaciones en las que una mujer no se puede esperar 2 meses, sino que debe ser atendida. Begoña, ¿tú quieres concretar? Tenemos que ir acabando, ya no hay más palabras. Si acaso acabas tú si quieres decir algo. Acaba, Begoña. Yo te diría que desde luego hay que hacer algo en el corto plazo, pero sobre todo 3 iniciativas que yo creo que van en la dirección que dices tú y de lo que ha dicho Beatriz. Una es que hubo un foro de municipios, que fueron como 60 ayuntamientos, el Ayuntamiento de Barcelona, el de Madrid, estuvieron hace 1 año y medio en eso, y que dijeron que tiene que haber un módulo de coste. O sea, sabemos lo que cuesta una plaza de educación infantil, una plaza, porque incluso en el presupuesto del Estado hay un módulo de coste de cada etapa educativa. Y tenemos que saber un módulo de coste de lo que es, por ejemplo, el artículo 19 de la Ley 1/2004, que es la atención jurídica, psicológica y social. ¿Cuántas horas en promedio
necesita una mujer que está en una situación de violencia. ¿Cuántas horas de asesoría jurídica? ¿Cuántas horas de acompañamiento psicológico? Y hay que cuantificar el coste de eso. Y va relacionado con el Pacto de Estado. Y lo que ha hecho Beatriz es que que tengamos un Pacto de Estado a 5 años y que los 200 millones del Pacto de Estado se tengan que gastar, corre que te corre, en 3 meses, sin que la Administración que está montando el gasto de esos 3 meses sepa si al año siguiente puede o no puede continuarlo, es que eso no puede ser. Es que el cambio estructural que permiten 200 millones de euros, que es un cambio estructural porque es muchísimo más lo que había, tiene que ser plurianual. Y entonces, al ser plurianual, la gente le dará tiempo de enterarse, por lo menos, porque es que si todo está en un despacho, corre que te corre, armando una contrata, eso no es una mejora estructural. Entonces, me parece muy oportuno que tú lo digas. Y el otro día han hablado en el debate de la televisión de que las listas de la ley de dependencia se van a publicar igual que se publican las listas de la sanidad, pues que se publiquen también las listas de espera, o sea, cuánto te cuesta una atención psicológica para un niño o cuánto te cuesta una consulta en un servicio de estos que son obligatorios. Doncs, si us sembla, hem acabat amb aquest greu problema que hi ha, i no és només a Catalunya, és a tot l'Estat, amb aquests informes ombra que fem cada quants anys es veu, o sigui, estan detallats, els teniu a les pàgines web i podeu consultar-les. Hem fet un recorregut, aquí hi ha molta gent jove, hem de passar el testimoni a les dones joves, i realment hem de canviar els llenguatges, no? Hem de veure com canviem i fins i tot, com ha dit la Begoña, a la ONU s'estan plantejant com fer aquest canvi generacional. És veritat que encara no tenim les eines potser precises, però hem d'anar cap aquí. I després, sobretot, si volem que aquests governs canvin, si volem que realment Beijing més 25 sigui una realitat de la que volem, realment fa falta que totes nosaltres, que sobretot les persones joves que esteu aquí, sortim al carrer, ens organitzem, les entitats, com ara ha dit la Bea, les entitats que estem donant servei a dones que pateixen violència, puguem realment tenir tots els recursos, puguem també fer aquesta pressió i aquesta incidència política, i a mi em sembla que és el camí, no? Una mica això que deia l'Alba, doncs, resistim, però resistim lluitant contra això i tenim molts de reptes per aconseguir-ho. Respecte al Pacte d'Estat, tenim tota una taula el dissabte a les 12 que discutirem sobre què ha passat amb això del Pacte d'Estado, no? I realment encoratjar-nos que, a part que el panorama que hem presentat és com no molt optimista, el que sí que és molt optimista és tot això que diem, les dones que surten al Líban, les dones que surten aquí als carrers, i que això no ho para ningú i que em sembla que estem en un bon camí per poder-ho aconseguir. Moltes gràcies per estar aquí i ara fem l'altre.